Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre suelo hacer, y creo que va a ser siempre mi costumbre, es agradecerles a ustedes por permitirme entrar en sus hogares y compartir esta hora de reflexión sobre temas que nos atañen a todos. Y digo a todos porque cuando yo comparto con ustedes, también comparto conmigo, me informo, trato de buscar no solamente los textos bíblicos, sino también información para poder situarnos en este momento histórico que nos ha tocado vivir nuestra vocación de cristianos. Es un momento, el mundo, ¿verdad?, que nos ha puesto en un momento privilegiado, con todas las connotaciones negativas que este pueda tener. No hay duda de que vivimos en un mundo muy convulsionado, que todos nosotros, no importa en qué parte de este planeta Tierra nos encontramos, estamos teniendo presiones bastante grandes para poder vivir nuestra vocación de cristianos. Pero ahí está el reto, ahí está el momento fascinante de este tiempo que nos ha tocado vivir juntos. Y por eso es muy importante el que uno haga comunidad, el que estemos el uno con el otro, compartiendo nuestra fe, compartiendo nuestras vivencias, porque así tú me acompañas, yo te acompaño, nos acompañamos juntos y acompañamos a aquel que quiera unirse a nosotros. Quisiera, como siempre, también comenzar con una oración para que el Señor nos sitúe en su tiempo y en su espacio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios de la vida, tú que vives en esa luz perpetua y eterna, que nos guíes a cada uno de nosotros y sobre todo abras los oídos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, para que podamos escucharte a ti, que eres el único que tiene palabra de vida eterna. Que la intercesión de tu Madre María siempre esté delante de ti, para que nosotros a través de ella podamos entender cómo es discípulo tuyo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Ilumina nuestro camino y no nos dejes nunca que nos alejemos de ti. Amén. Pues bien, hoy vamos a estar hablando de un tema muy hermoso que está en este tiempo, ¿verdad?, en que nos encontramos, y es el tiempo de Pentecostés. Pentecostés que nosotros celebramos, ¿verdad?, como si fuera una fiesta cristiana, católica, que lo es, pero hay que recordar que Pentecostés era una fiesta judía. Primero comenzó una fiesta relacionada con el tiempo de la siega y después, posteriormente, se vio como una fiesta, una celebración de renovación de la alianza. Pueden ustedes verlo en Éxodo capítulo 23 en adelante, del versículo 12 en adelante. Y pueden ustedes entonces situarse. Y es por eso, y lo leeremos después de la pausa, el texto del capítulo 2 del Hechos de los Apóstoles, que ellos se encontraban en el aposento alto cuando el día de Pentecostés, cuando ocurre el fenómeno de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles que se encontraban allí, junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Pero de eso hablaremos un poquito más tarde en el programa. Pero quisiera comenzar la importancia que tiene Pentecostés, porque yo le llamo Pentecostés fiesta de la iglesia. Para mucha gente, ¿verdad?, cree que la iglesia nace el día que nace Jesús. Y no, ese día nació nuestro Redentor en cuerpo, ¿verdad? Acuérdense siempre, y esto es muy importante, que nosotros lo tengamos claro, porque algunas personas creen que Jesús nació, pero que no existía, ¿no? Sí, el Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, siempre ha existido, es consubstancial al Padre. Por eso, cuando usted recita el credo, lo ve, ¿no? Dice, el Hijo, ¿verdad?, de que procede del Padre, que con el Padre recibe la misma adoración y gloria, ¿no? O sea, el Verbo.
desde que usted abre una Biblia en el libro del Génesis, ya está ahí el verbo, porque a través de la palabra, ¿verdad? El verbo, Dios lo hizo todo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. También lo encontramos toda esta parte casi poética, preciosa, en el prólogo del Evangelio de San Juan. Pero, ¿verdad? Por voluntad del Padre, el verbo se hace carne. Y entonces es que habita entre nosotros. Entonces, ese verbo que se hace carne, llamado Jesús, ¿verdad? Por eso usted ve que dice, y le llamarás Jesús. O sea, el verbo toma carne y toma un nombre. Jesús, que significa Salvador. Pues bien, la iglesia nace ese día, no nace cuando Jesús nace, sino nace cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, viene sobre los apóstoles que van a ser el simiente, el fundamento de la iglesia que va a nacer. Y es muy importante que uno se dé cuenta del poder de ese día, del poder que se le da a los apóstoles ese día, porque si uno estudia los textos que anteceden el día de Pentecostés, nos damos cuenta de algo muy, yo siempre he dicho que es algo como un poco irónico, que usted haya comido con alguien, usted haya caminado con alguien, usted haya hablado con alguien, que haya resucitado y que todavía usted esté temeroso, miedoso, que no tenga ese ímpetu, yo diría esa energía, ese deseo de darlo a conocer. Porque es muy claro, ¿verdad? Los textos que vienen después de la resurrección, ese tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de Pascua, ¿verdad? Todos esos días que vemos muchísimos acontecimientos con los caminantes de Emaús, con Tomás, con los apóstoles al principio cuando llegan las mujeres, y había como una especie de incredulidad. Incredulidad ligada un poco al temor, al miedo, al qué dirán, a todas esas cosas. Y entonces está todo como paralizado, hasta que llega este poder de lo alto, ¿verdad? Que es muy explícito Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, que dice que vino como viento y como lenguas de fuego, ¿verdad? El viento mueve, ¿verdad? Y el fuego consume. Fíjense que son elementos muy simbólicos, ¿no? Porque el viento estremece, o sea, que usted tiene un lugar y cuando viene un viento, dice un viento tempestuoso. Yo que vivo en isla, le digo que cuando viene una tempestad, usted siente el viento. Es impresionante porque parece como si fuera un león rugiente, ¿no? Tiene sonido y tú sientes. Es impresionante cuando viene un gran huracán ver que hay pedazos de acero que se han doblado, techos que han volado y son techos de cemento. O sea, que es impresionante. Dice, como viento tempestuoso. O sea que aquella casa se sacudió y como lenguas de fuego. El fuego sabemos nosotros que consume. O sea, hay que ver como usted tiene cualquier pedazo de madera o algo y coge fuego, como lo consume, ¿no? Y entonces estos dos elementos entran en la vida de aquellos hombres que estaban como paralizados por el miedo, por el temor, por las consecuencias que pudiera tener el que ellos hablaran de Jesucristo. Y entonces todas estas cosas son muy importantes que nosotros las tengamos en cuenta, porque si nos damos cuenta nosotros también, nos vamos a dar con la situación de que prácticamente seguimos un poquito igual. Hay como dos tipos de cristianos. Está el cristiano temeroso, que va a decir la gente, ese catolicismo light, ¿no? Superficial, un poco que no dice nada. Son personas buenas, ¿verdad? A lo mejor, con todo respeto, es usted no es una persona mala, usted va a la iglesia, usted se acerca a la comunión, pero hay un temor, ¿verdad? En el trabajo no quiero que la gente sepa que yo voy a la iglesia, en el vecindario que no sepan mucho, o sea, no quiero que digan que soy fanático, eso lo escuchamos mucho. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué para esto, verdad, la gente tiene tantos reparos? Sin embargo, cuando llegamos a un juego de fútbol, ¿verdad?
hay que ver cómo la gente se pone, se vuelve loca. Y se pintan y se ponen gorros y la cosa. Y hay gente que gasta el dinero que no tiene por ir a un juego de fútbol. Solamente tenemos que ver todo el entusiasmo mundial que hubo para la famosa Copa que se celebró hace poco tiempo en Brasil, ¿no? Yo tengo un muchacho en la parroquia, un muchacho joven, ¿verdad?, que estuvo todo un año, guardando su dinero de su trabajito que él tiene de part-time, ¿no?, parte del tiempo, y lo hizo para ir a Brasil a un juego en particular. O sea, ese era su sueño. Y no lo ocultaba, todo, no, que voy a ir a Brasil, que estoy guardando dinero. Y nadie le llamó tonto, ni fanático, ni exagerado. No, sino era algo normal. Sin embargo, nosotros, cuando se trata de Jesús y de su iglesia, el que nos demos por entero, el que nos demos con fuerza, con energía, con entusiasmo, pues, ay no, pero es que eso es un poco de fanatismo. Y cuántas veces escuchamos comentarios sobre temas como el aborto, el divorcio, el matrimonio, la familia, los valores, los principios, inclusive críticas a sacerdotes, obispos, y nos quedamos calladitos, como dicen en Puerto Rico, calladito te ves más bonito, ¿no? Pero para eso no. Y yo creo, y sinceramente es mi opinión personal, que esto lo que está diciendo es que falta un fuego, falta un entusiasmo, falta un poder, falta un Pentecostés en tu vida, porque hace la gran diferencia. Y creo que estamos aquí en esa disyuntiva, y más en este momento histórico que nos ha tocado vivir, que necesita de nosotros, pero de una manera urgente, una militancia, una presencia, un verdadero sentido de que nosotros sabemos el por qué y cómo, cuándo y dónde. Es decir, sabemos ser iglesia, porque si no, esto todo se va a reducir a que sí, voy a misa, creo un poco, inclusive hay gente que dice que creo a mi manera, pero por eso es que es como los coches viejos, que pisa y no arranca. ¿Por qué? Porque le falta batería, le falta un buen motor, le falta arranque. Y yo creo que al católico hoy le falta arranque. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de la cantidad de hermanos y hermanas nuestras que necesitan de ti y de mí. Necesitan un testimonio, necesitan un empujón, hermanito mío. Y tú y yo estamos ahí tranquilitos, portándonos bien, siendo buenos. Pero la pregunta es, ¿buenos para qué? Porque la idea es que usted sea bueno para algo, pero no somos buenos y vamos a misa y yo no hago nada malo y yo no mato, yo no robo, yo estoy en mi casa, yo estoy con mi esposa, pero eso es fantástico, muy bueno, eso es muy bueno, pero aparte de tu familia, ¿a quién eso beneficia? ¿Qué alma tú estás ganando para Dios? ¿Quién en tu trabajo, tu vecindario, tu familia, tu entorno se salpica con tu entusiasmo y con tu fe? Entonces, una fe sin obras es una fe muerta, no se sabe dónde tú estás parado. Hay una canción muy linda que dice, dime tú dónde estás parado, en la arena no te pares, párate en la roca. Y la roca es Jesucristo, ¿verdad? Y creo que Pentecostés en este año nos cuestiona, siempre nos ha cuestionado, pero más en el 2015 que vemos que todos nuestros países están tratando de legislar en contra del matrimonio, en contra de la familia, para sustancias prohibidas como marihuana. Estaba leyendo que otro país de América Latina ahora está tratando de legislar para la marihuana, diciendo muchas veces que es medicinal y todo, pero nosotros sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Porque somos latinos, sabemos cómo nosotros lidiamos con todas las cosas. Entonces, la prostitución, las sustancias prohibidas o controladas, ¿cómo vamos a estar tan fuera de contexto, tan fuera del conocimiento de lo que es el ser humano? Porque no tenemos un poder que ilumine nuestra vida.
no tenemos un poder de lo alto, no tenemos ese fuego que consume, no tenemos algo que nos estremezca. Y por eso usted ve que mucha gente está por la calle y va a la iglesia y hace cosas, pero tiene una vida como muerta, una vida muy egoísta, una vida donde la persona no le importa el otro. Y eso en una vida de un cristiano católico, cristiano, no católico, cristiano, no tiene cabida. Nosotros tenemos que contaminar. Hoy se habla mucho de la contaminación del ambiente y cuántas personas, ¿verdad? Yo lo veo en Puerto Rico y fíjense ustedes que nosotros en Puerto Rico recibimos las arenas del Sahara. Hay un tiempo que todas las personas que están con bronquitis o crónica o asmáticos o sinusitis pasan fatal. ¿Por qué? Porque viene toda esa arena. Imagínense una isla del Caribe con arenas del Sahara. ¿Por qué? Porque está contaminado el ambiente. Yo creo que el ambiente está contaminado muchas veces de unas arenas anticristo, unas arenas antivida cristiana. Y si usted no tiene un poder, usted no se vacuna, usted va a estar contaminado con esas arenas anticristianas y que nos llevan a nosotros, si no bien, a dejar a Cristo, por lo menos nos neutraliza. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hago nada malo, pero no hago nada bueno, estoy ahí, neutro, ¿verdad? Son esas personas que dicen, él es neutral, que significa, ni dice una cosa aquí, ni dice una cosa allá. Pero eso en algún momento es muy bueno, ¿verdad? Sí, países neutrales que pueden ser muy objetivos para un momento de contienda entre dos países. Pero en general usted tiene que definirse en algún momento. Y yo creo que ha llegado un momento histórico, por eso lo que decía al principio, en que nosotros tenemos que definirnos, o sí o no, o estamos con Cristo o no estamos con Cristo. Y yo creo que eso lo dijo el mismo Jesús cuando él hablaba del que no está conmigo, está contra mí. No es que nosotros estemos contra nadie, pero hay que definir. Y yo creo que eso, hasta que usted no tenga una experiencia neumática, digo la palabra, no se cree que estoy hablando de gomas, pero neuma viene de aire, ¿no? De soplo, por eso neumático, ¿verdad? El neumático del coche porque está lleno de aire, ¿verdad? Ese neuma, ese soplo del Espíritu, que si usted se acuerda, fue lo que Dios puso en Adán. Muchas personas cuando leen el libro del Génesis, dice, y Dios, y a veces es que la traducción no es buena, dice, y Dios sopló. No es que Dios soplara, porque soplar, a mí siempre me vienen las velitas de un bizcocho, de un cake, cuando uno cumple años, que uno hace, eso es soplar. Y Dios no sopló, Dios lo que hizo fue poner aliento, que es ese aliento, ¿verdad? Cuando dice, mira, tiene mal aliento, bueno, es que tiene lo que usted saca, ese aire que usted saca del diafragma por la tráquea, por la garganta y por la boca. Eso es el aliento, que es cuando usted está con alguien, ¿verdad? Que expira, ¿verdad? Que ya transita de esta vida a la vida eterna. Usted se dice, ¿ves? Ese aliento que Dios había puesto en él, pues ese aliento sale y es exhalar fuera de. Y es por eso que es tan importante que nosotros ese aliento de Dios lo sintamos, y ese aliento de Dios en nosotros es el poder de Dios en nosotros, es el poder del Espíritu Santo. Hace muchos años, ¿verdad? El Dios dejó que se suscitara en la iglesia lo que usted seguro tiene que haber escuchado de alguna manera, quizás no muy correctamente, no con toda la información, lo que se llamó y se llama todavía, muchas personas lo tienen, ¿verdad? Es la renovación en el Espíritu Santo, que la gente conoce como renovación carismática, pero a mí muchas veces, yo soy parte de esa renovación, creo que todos somos parte de esa renovación, porque San Pablo en la carta de los Romanos capítulo 12 dice, renueven su mente para que cambie su vida.
O sea, ¿y quién me puede a mí renovar la mente? Yo no puedo renovarme la mente, yo podré coger cursos, yo podré coger charlas, pero yo poderme cambiar la mente es prácticamente imposible. Yo no, pero Dios sí puede, ¿ves? Y entonces ese momento en que usted cambia, que por eso hay tantos testimonios, yo era alcohólico, yo era una persona resentida, yo tenía un odio hacia fulano de tal o el otro, yo no podía, yo no tenía espíritu de oración, yo era una persona muy fría, yo era muy egoísta, yo era muy lujurioso, yo era una persona que siempre estaba acomplejada. Y cambian, es un cambio radical, es un cambio de mentalidad. Al cambiar la mente cambia la vida. Y por eso viene, y esa renovación es producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Cristo le da a su iglesia para que cambiara la faz de la tierra. Ahí está, se dan cuenta, es muy sencillo, pero muy profundo. Por eso aquellos hombres temerosos, aquellos hombres que tenían miedo, aquellos hombres que estaban como paralizados, de pronto, aquellos hombres que por cierto estaban en el aposento con las puertas y ventanas cerradas por miedo a los judíos, de pronto salen a la calle con un ímpetu y con una fuerza y con unas señales y prodigios increíbles que en el primer discurso ya 3,000 personas se agregan a la iglesia. Desde entonces, esto ha sido el pan nuestro de cada día. Pero ¿qué pasa? Que eso no se puede hacer si usted no lo tiene, porque nadie da lo que no tiene y cuando uno empieza a fingir algo, no funciona, porque tarde o temprano la pintura se destiñe y sabemos lo que hay debajo, ¿verdad? Ese refrán, yo soy muy refranero, a mí me encantan los refranes porque creo que los refranes, la mayoría, un 99.5% de ellos, lo que hacen es expresar la sabiduría de los pueblos, que hacen que su sabiduría se concretice en estas frases pequeñas, pero que calan. Y una que siempre a mí me llama mucho la atención, cuando una persona está alardeando y diciendo cosas que usted sabe que no, dice, eso es pintura y capote. Claro, cuando usted pone un carro, el motor, toda la mecánica es muy mala, pero sí tiene una pintura muy bonita, brilla, los asientos están renovados, tapizados, pero ¿qué pasa? Todo es pintura y capote, porque no hay nada esencial, porque un carro puede ser muy lindo, pero si no tiene un buen motor y una buena mecánica, no arranca. ¿Y qué pasa? Que hay muchos cristianos de pintura y capote, ¿verdad? Yo hablo de esto y que lo otro, pero cuando llegamos a tu vida o llegamos a la mía, no decimos nada. Y lo que Cristo está haciendo ese día, que era el día de Pentecostés, fiesta judía, es decir a la iglesia, no quiero que ustedes sean de pintura y capote, yo quiero que ustedes sean lo que les pedí en un momento dado que fueran, luz del mundo y sal de la tierra, ¿verdad? La luz que ilumina, la sal que preserva de la putrefacción, y especialmente en tiempos de Cristo, que no había refrigeración, la única manera de mantener las carnes era salándolas, ¿verdad? ¿Verdad? Que todavía nosotros tenemos carnes que son saladas, el tasajo, la carne cecina, como usted le llame, ¿verdad? Y entonces eso preservaba de la putrefacción, pero también le daba sabor, ¿verdad? Porque una comida sin sal como que no sabe a nada. Yo siempre hago un poquito la anécdota que cuando mi señora madre estaba aquí con nosotros, ahora está en el cielo, ella pues empezó a tener sus problemas, se operó de corazón y a veces retenía mucho líquido, pero era parte de su fibrosis pulmonar. Pero el médico le decía, Elena, no me comas con sal y demás. Y mi hermana Lina y yo pues siempre tratando, decía, mami, no comas sal. A ella le gustaba comer sal, cosa que yo heredé, que a mí me gusta también comer con sal. Me controla un poquito, pero me gusta la sal. No soy tanto de dulce, me gustan más los salados. Y entonces ella pues a los tostones y plátanos y cosas le echábamos sal. Y entonces pues yo una vez me acuerdo que estábamos en el hospital y le mandan esos sobrecitos, pobrecita. Entonces ella no, dice, yo no me voy a comer eso no tiene sal. Digo, mamá, eso es mental, eso es mental. Dice, ah, sí, ¿por qué tú no lo pruebas?
Y yo muy orondo y muy, ¿verdad? Sábelo todo. Está bien, cogí y cuando lo comí, yo no pude. Entonces nos echamos a reír. Se tuve y digo, tienes toda la razón. Esto es incomible. No es mental, es que el paladar se da cuenta de que no tiene sabor. Pues nosotros tenemos que darle sabor al paladar de un mundo que ha dejado de tener sabor a Cristo. Y eso no lo podemos hacer si en nuestra vida no hay sabor a Cristo. Y eso no viene de nosotros, eso viene de lo alto, eso se pide. Por eso dice Jesús, al que toque se le abrirá, al que pide se le dará. Y todo aquel que pide el Espíritu Santo a mi Padre se lo dará. Pero tengo que estar abierto, tengo que estar receptivo. No es cuestión de que ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, que Él es el Espíritu de Dios, quiere irrumpir en nuestras vidas, entonces nosotros ponemos obstáculos, que no tengo tiempo, que no puedo, que no sé cuánto. Entonces es como si yo estoy siendo bañado por mucha agua, pero tengo puesto un impermeable, de eso que se ponen los bomberos, con mi gorra, con mis botas de goma, mis guantes también. Entonces, por mucha agua que me caiga encima, yo no me mojo. Y mucha gente está teniendo el aguacero de Dios encima, las gracias, ¿verdad? Están teniendo las bendiciones de Dios que vienen a través de su Espíritu Santo y no nos ponemos, no, yo no quiero. O sea, o quieres o no quieres. Aquel famoso cuento que decía, mamá mira a Roque, Roque pellízcame, ¿no? O te pellizca Roque o llamas a tu mamá. No podemos sí, pero no. No podemos estar cantinfleando. Tenemos que ser serios. Y si usted quiere tener el Espíritu Santo, que lo debemos de pedir todos los días, porque en este momento eclesial es el que está llevando la iglesia. Jesús se fue, pero nos mandó al defensor, al paráclito, al que intercede por nosotros, al que nos da 7 dones ordinarios. Usted está confirmado, usted tiene 7 dones. Usted tiene 7 dones y escuche los dones que tenemos de consejo, de ciencia, de sabiduría, de fortaleza, de temor de Dios. Todos esos dones que están ahí, y fíjense que son dones ordinarios. Es decir, que los podemos tener todos. Usted fue confirmado ese día por la unción del obispo o, ¿verdad?, el delegado. Pero este es un sacramento que es muy propio del obispo. El obispo recibe, ¿verdad?, la plenitud del sacramento del orden. Hago este paréntesis para que, ¿verdad?, aprendamos un poquito o refrescamos nuestra información. El sacramento del orden, que muchas veces se dice el sacramento del sacerdocio, pero correctamente es sacramento del orden sagrado. Y tiene orden porque tiene 3 niveles: el orden de los diáconos, el orden de los presbíteros, que somos nosotros, que ustedes con tanto cariño nos llaman padre, sacerdote, y el orden de los obispos. Y antiguamente, ¿verdad?, había una pieza de nuestras vestimentas que es para celebrar la misa, que denotaba el orden. Por ejemplo, el diácono, que todavía usted lo puede observar en su parroquia, tiene la estola. La estola es la pieza que habla del poder sacerdotal. Por eso ustedes ven que para cualquier sacramento el sacerdote se pone esa cinta, ¿verdad? Parece como una cinta que se llama estola, que tiene los colores de las vestimentas, ¿verdad? O es blanca o es morada, también dependiendo de los sacramentos que el sacerdote está impartiendo. Y el diácono la lleva como transversal, la lleva de lado, ¿verdad? El sacerdote, el presbítero, antiguamente la llevaba cruzada, ¿verdad? La llevaba así como cruzada. Y el obispo la llevaba completamente abierta. ¿Por qué? Porque el obispo tiene la plenitud del orden sagrado, que es un don, un regalo de Dios, porque ellos son sucesores de los apóstoles. Y ese obispo, sucesor de los apóstoles, es el que es el celebrante ordinario del sacramento de la confirmación, donde usted y yo recibimos 7 dones ordinarios para que pudiéramos vivir intensamente, con viento tempestuoso y con fuego que consume,
el poder de Dios que nos permite ser testigos suyos en un mundo que tanto nos necesita. Pero vamos a seguir hablando de todo esto cuando vengamos de este pequeño receso. En este es su programa de Mientras el Mundo Gira. Bien, pues ahora que hemos regresado del receso, quisiera ya compartir con ustedes el texto del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que me refería anteriormente. No vamos a leer el capítulo completo, que es todo, ¿verdad? El acontecimiento y el discurso de Pedro, que es hermosísimo, pero es una asignación que les dejo, ¿verdad? Que vayan a sus Biblias, el capítulo 2 del versículo 1 al 37, pero solamente, ¿verdad?, para comenzar y ambientarnos un poquito. Dice, al llegar el día de Pentecostés, que como ya les dije, era una fiesta de la siega, pero que después se había convertido también en la fiesta de la renovación de la alianza, como se puede encontrar en Éxodo capítulo 23 del 14 en adelante, del versículo 14 en adelante. Dice, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Ya les expliqué, eso es impetuosa, ¿no? Fuerte, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Esta es la Biblia de Jerusalén, que es muy bien redactada, con mucho conocimiento. Es la Biblia que se usa para estudios, para los seminarios. Yo la recomiendo mucho, además de otras que hay muy buenas traducciones de la Biblia. Hay una reciente ahora en América Latina, excelente. Pero es muy importante que se llenaron todos, no del, sino de Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y después, ¿verdad? Sigue hablando de cómo todos los que estaban allí, porque eran fiestas muy importantes, cada uno los oía hablar en el mismo idioma. Tanto es así que decían, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, riéndose, dice, están llenos de vino. Que por cierto, vemos que Pedro tiene un sentido del humor muy desarrollado, porque dice, mire, no podemos, no puede decir que estamos borrachos, como ustedes suponen, pues son las 9 de la mañana, como diciendo, a las 9 de la mañana todavía los lugares que dan bebida no están abiertos, así que no podemos estar borrachos. Entonces después él cita, ¿verdad?, al profeta con aquella famosa profecía tan linda que hablaba de lo que pasaría en un futuro. Dice, sucederá en los últimos días, dice Dios. Este es el versículo 17. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Yo creo, hermanos míos, ¿verdad?, que es muy importante que nosotros entendamos que este momento ha llegado. Este es el momento de la iglesia, ¿verdad?, que todos tenemos que entender, pero especialmente en el que ahora nos encontramos. Siempre ha sido así,
siempre ha sido así, porque la iglesia ha pasado por momentos tormentosos muchas veces. Somos 2015 años ya que llevamos en la faz de la tierra y hay que ver toda la trayectoria de nuestra iglesia. En un programa posterior yo voy a estar hablando de la iglesia, ¿no? Con profundidad, porque una de las cosas que a mí me entristece es saber que mucho católico no conoce la iglesia. Y todo lo que usted tiene como referencia de la iglesia lo tiene porque alguien dijo, porque vio una película, porque lo leyó en el internet. Pero vamos a hacer aquí siempre, ustedes son mis amigos, yo soy sus amigos, somos una familia, ya nos conocemos. Y yo le doy las gracias también, porque cuando ustedes me ven, padre, lo veo mientras el mundo gira. Y yo estoy aquí, ¿verdad? Yo tengo que viajar de lejos para llegar aquí, ¿verdad? Y ustedes toman su tiempo y me abren su corazón y las puertas de su hogar. Fíjense, yo aquí no vengo a sermonear a nadie ni nada de eso. Pues a mí no me gusta que me sermoneen, a mí no me gusta hacerle a los demás lo que a mí no me gusta que me hagan a mí, ¿verdad? Yo vengo aquí a compartir con ustedes mi fe. Esa fe que yo voy caminando también como ustedes en pasitos, ¿no? Que a veces doy 3 para adelante y 2 para atrás, pero vamos caminando juntos. Y estamos juntos en este caminar. Y a mí, hermanitos míos, me da mucho dolor que tanta gente no conoce la iglesia. Que lo que tiene, no, que a mí me dijeron que fulano, pero tú no te das cuenta de que cada uno habla de la feria dependiendo cómo le va en ella. Eso es un cuento español que dice que venía un turista y había una feria muy grande y le pregunta a un catalán que venía de la feria, catalán, ¿y cómo está la feria? Dice, más o menos, yo no creo que está muy buena. Siguió caminando, entonces vio a un vasco y dice, vasco, ¿cómo está la feria? Y dice, hombre, buenísima, es fantástica, ¿verdad? Entonces cuando el turista venía, ¿verdad? Le dice, bueno, ¿y a usted cómo le fue la feria? Y dice, depende. Dice, ¿cómo que depende? Depende cómo le vaya a usted, ¿verdad? ¿Y por qué le digo esto? Porque todo el mundo va a hablar de la iglesia, dependiendo de su experiencia. Y si a mí me fue bien y el sacerdote de la esquina o de mi parroquia o el que me dio la comunión es buena gente y va a mi casa y nos conocemos y eso, pues yo hablo de los cuales, fantástico. Pero si tengo un tropiezo con un sacerdote o el colegio de las monjas a mí no me gustó o lo que fuera, pues entonces hablo pestes de la iglesia. O porque la televisión, hay personas en las televisiones, en noticieros latinos, que le tienen una roña a la iglesia que usted se los ve. Y uno los entiende porque han tenido unas experiencias muy negativas y desgraciadamente las experiencias que tenemos en nuestra vida sombrean nuestra experiencia. Por lo tanto, nosotros hablamos de ella, depende cómo nos va. Pero hermano mío, tú no puedes entonces tener un concepto y una información sobre la iglesia de alguien que tiene un momento, ha tenido un mal momento, ha tenido una experiencia muy negativa con la iglesia. Y el católico promedio no conoce su iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Al no conocerla, no la amas, porque nadie ama lo que no conoce. Apréndanse esa frasecita. No se ama lo que no se conoce. Eso de que la gente dice, yo cuando vi a mi esposa por primera vez, eso fue amor a primera vista. Eso es mentira. Usted me perdona, a usted le habrá caído bien, a usted le hubiera gustado, pero ¿cuánta gente, después que conoce a alguien, dice, muy bonita, bellísima mujer, pero la verdad que es muy pesada? O es así, claro, porque por eso uno debe de llevar un noviazgo como debe de llevarse, porque es un tiempo de conocerse, no de otras cosas, de conocerse. Y es un tiempo para uno ver si puedo vivir con esta persona por el resto de mi vida. De eso hablaremos en un programa posterior. ¿Qué pasa? Que la gente no se ha dado tiempo. ¿Cuál es su experiencia de iglesia? La experiencia de iglesia de mucha gente simple y llanamente es el domingo, más nada. El domingo una misa que promedio, ¿verdad? En algunos lugares, promedio es 45, 50, póngale, 1 hora. 1 hora en una semana de 24 horas cada día. Multiplique,
Son muchísimas horas. Y de todas esas horas, una usted la dedica a Dios y a su iglesia. Es que es imposible, es imposible. Entonces, esa iglesia que es madre, es maestra, que es el instrumento que Dios ha dejado en la tierra para que lo lleve usted a Él, que es la que le dice cómo se debe vivir, la que le imparte los valores y principios que distinguen a un cristiano, ¿verdad? Y usted no la conoce. Entonces, es por eso que es como un desgano, como una cosa, y a mí me duele mucho, porque a veces uno está tratando, y quiero que sepa que muchos sacerdotes, y de esto vamos a hablar en un programa próximo, hay muy buenos programas que van a venir con el favor de Dios, si Dios nos da licencia para hacerlo, y uno de ellos va a hablar de los sacerdotes, ¿verdad? Y hay muchos sacerdotes que está quemado, está frustrado porque quiere y hace retiro, la gente no va. Hace un curso de Biblia, la gente no va. O sea, no tengo tiempo, padre, que los niños... Pero hermano, no nos vamos a mentir. Si es un lugar que nos gusta, si es un juego de fútbol que nos gusta, si es la novela que nos gusta, si es el concierto con el artista favorito que nos gusta, si es el centro comercial donde a mí me gusta ir a caminar y a comprar y a comer allí, si es el cine, si es el entretenimiento, nosotros sacamos tiempo. No nos podemos mentir. Porque cuando se trata de la iglesia hay como una reticencia? Ay, pero otra vez a la iglesia. Ay, pero si yo fui al domingo. Ay, pero qué pasa. Hermano, así no se puede. No podemos. A mí me da impresión, porque tanto en inglés como en español, la cantidad de gente que ve miniseries. Ya no estamos hablando solamente de la novela famosa, ¿verdad? Que todo el mundo sabe cómo es. La buena, la mala, que no sabe que tiene un hijo que es de él, que al final la mala se mata en un accidente y después ellos se casan con unos mariachis en una iglesia muy bonita. Prácticamente las novelas, casi todas tienen la misma temática, se llame como se llame. Ok, pero está bien, eso lo sabemos. Pero no, ahora no son novelas, ahora son miniseries con una cantidad de temas. Y yo las entiendo, yo he visto miniseries, algunas muy interesantes, y la gente las graba, y la gente compra, y la gente manda a buscar por internet. Pero cuando se trata de la iglesia, lo menos, mejor, ¿verdad? Así no se cambia una vida, así no se cambia una familia, así no se cambia una sociedad, así no se cambia un mundo. Y hemos dejado que el mundo entre en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas y nos cambie, en vez de nosotros haber ido a ese mundo y haberlo cambiado. No por cambiarlo, por proselitismo, por vanagloria, por triunfalismos tontos, sino porque tenemos un mensaje de vida, porque tenemos un mensaje que ilumina, porque tenemos un mensaje que da vida y que hace que la persona pueda sentirse bien con ella misma. Y si usted se siente bien con usted mismo, usted tiene para dar, porque usted tiene mucho para dar. Y Pentecostés es vida en abundancia para dar. Es tener luz para guiar, es tener fortaleza para poder resistir los embates de la vida. Cuánto cristiano católico, ¿verdad?, está tirado en un sofá, durmiendo, comiendo, deprimido. La enfermedad moderna, hermano mío, no es ni el cáncer, ni el corazón, ni los riñones, ni la diabetes. La enfermedad de hoy es la depresión. Si no, usted pregunte, vaya al internet y averígüelo. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente que va a la iglesia confiesa, ¿verdad?, comulga, te diga, padre, yo he pensado muchas veces en quitarme la vida? Es que es algo absurdo, pero yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente, porque cuando uno no tiene un poder que nos sobrepasa, hay gracia sobrenatural, porque fíjese, la naturaleza mía no da más. Yo tengo una frase que yo uso para mí y te la regalo. Sabe que las cabritas pues están en el monte. Yo digo que mi cabra tira para el monte.
yo no tengo madera de santidad, yo soy humano. Entonces, necesito porque naturalmente yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces eso se llama la gracia, para uno poder sobreponerse. Gracia sobrenatural, es la que nos viene del Espíritu Santo. Y por eso los sacramentos, y por eso la gracia que da Dios para uno poder, y viene del Espíritu Santo. El cristiano tiene que ser un hombre y una mujer de Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo I hablaba, recuérdense que fue el Papa que estuvo con nosotros 33 días, pero los 33 días fueron una joya, fue una joya. Si usted puede, hay libros, hay inclusive CD de él, de sus discursos, y en uno de esos discursos él hablaba de que él había heredado una tradición de una oración al Espíritu Santo, oración que yo hago todos los días en la mañana, todos los días yo me levanto, la oración al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que me tiene que guiar. Jesús me lo da. Ese Espíritu Jesús me lo da para que yo pueda, yo como sacerdote, pero tú como papá, como laico, como profesional, con tu oficio, con tus hijos, con tu matrimonio, solo, viudo, como estés. ¿Cómo tú haces para que tú puedas vivir este momento agradable a Dios? Que Dios te vea con sonrisa, con gusto, que cuando Dios te vea a ti, Dios sonría. ¿Cómo uno lo hace? Miren, yo carnalmente no creo que pueda, pero con la ayuda, con la efusión, con la guía del Espíritu Santo, yo puedo saber lo que Dios quiere de mí. Y cuando yo sé lo que Dios quiere de mí, todo cae en su sitio. Y no importa qué enfermedad uno tenga, no importa las trivialidades de la vida, no importa los acontecimientos y los eventos de la vida. Mira, hay una paz interior. Esa paz que no da el mundo, que ese es el problema. Esa paz que no la da el mundo, la da Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Fíjate que cuando Cristo nace, los ángeles cantan de paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, ¿verdad? Y cuando Cristo se va, ¿verdad? Ya estamos hablando de la ascensión. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos pone en comunión con Cristo y es Cristo que nos lleva al Padre. Es algo hermoso, hermoso, porque es un movimiento descendente y un movimiento ascendente. Descendente porque el Padre nos da a Jesucristo y Jesucristo nos da su Espíritu. Y ascendente porque el Espíritu nos revela a Jesucristo y Jesucristo nos lleva al Padre. Es restituir una amistad que estaba rota. Todo esto empezó muy bien. Y lo que empieza bien termina bien. Y esto empezó bien, esto no empezó mal. Esto se estropeó, pero esto no empezó mal, esto empezó muy bien. Porque tu papá y mi papá, tu mamá y mi mamá, que son Adán y Eva, dice el libro de Génesis que caminaban con Dios. No iban detrás de Dios. Dios no los tenía como esclavitos, no. Caminaban con Dios, es decir, al lado de él. Desnudos, no había ropa, no se habían puesto todavía las hojas de higuera, nada. Desnudos, caminando con Dios. Fíjate qué pureza, qué inocencia, qué transparencia había. Y así fue por un tiempo, hasta que vino el malo. Y se metió en esto y lo estropeó. Desde entonces ha habido un esfuerzo por Dios, primeramente, veladamente en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo, en Cristo, por Cristo y por Cristo ha venido la nueva vida, la redención, la salvación del hombre, el restablecimiento de la amistad con Dios. Ese Cristo nos pone en contacto con Dios, su Padre, porque esa es la idea, el plan es que Jesucristo venga a conectarnos otra vez con Papá Dios, ¿verdad? Y ya volvemos a tener, no la amistad, ahora no somos amigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y el que permite que esa filiación,
que esa vivencia de ser hijos se mantenga, perdure, se desarrolle y crezca, es el Espíritu Santo. Por eso Pentecostés es un momento hermoso, es la fiesta de la iglesia. Por eso ese día hay congresos, hay encuentros, las parroquias pues se decoran, porque es la fiesta de lo que nosotros somos como iglesia. Ese día nacimos en plenitud, en Cristo y para Cristo, para ser del Padre por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que esto nos invita a que nosotros también penetremos y tomemos en serio un poquito nuestra vida como iglesia. No he ahondado mucho en esta parte porque, como les dije, hay un programa que quiero dedicar solamente a lo que es el misterio de la iglesia, porque la iglesia es un misterio, hermanos míos, es un misterio. Muchas veces creemos que la iglesia es el Vaticano, el Papa, los obispos, mi parroquia, el sacerdote, el grupo que yo estoy en la parroquia. No, eso es parte de, pero la iglesia es mucho más. La iglesia es un misterio. Y como misterio podemos entrar en él, pero mi mente, mi cerebro, aunque yo fuera un genio, no puede asimilar todo el misterio porque el misterio me sobrepasa. Y cuando usted entra en el misterio, ¿verdad? Pablo VI escribió esa encíclica tan linda, Ecclesiam Suam, ¿no? Una encíclica bellísima sobre la iglesia, que yo no sé si la gente se la ha leído, ¿verdad? Tantas veces los papas escriben cartas, las encíclicas, ahí están, nadie se las lee, ¿verdad? Porque no somos, pero somos iglesia. Y leemos cualquier cosita. Hay gente que se lee una revista de moda, revista no voy a decir nombres porque no voy a hacerle promoción a nadie, pero hay gente que compra revistas que hasta que cuestan $10 para saber chismes de la farándula, chismes de la nobleza, de las modas, que si el color de este primavera es otro, que no sé cuánto, ¿verdad? Ok, fantástico, pero yo le pregunto, así como usted es fiel, porque hay gente que hasta tiene suscripción anual a la revista, ¿verdad? Y si no llega a la revista, está llamando que no me ha llegado a la revista. ¿Para qué? Para conocer si la condesa fulana se casó con Mengano o si la actriz esta va a tener un hijo y todas esas cosas que uno ve hasta en la televisión. Pero yo te pregunto, ¿tú estás también informado acerca de la iglesia? De las cartas que los papas se nos han dejado. Cada uno, mire, los últimos 10 papas, por decir 10, han sido exquisitos. Lo que nos han dejado es oro de la Palestina, ¿verdad? El Papa Ratzinger, ¿verdad? La carta sobre la caridad. Este Papa, el Evangelio de la Alegría. Miren qué cosa más hermosa. ¿Usted ya la leyó? No. Pues, ¿cómo tú vas a hacer iglesia cuando tú no lees y te informas sobre tu iglesia? Y el que ilumina mi mente, no para que yo sepa sobre la iglesia solamente, sino también para que yo me sienta iglesia, soy yo. Y es el Espíritu Santo el que me empieza a hacer como cosquilla en la mente y cosquilla en el corazón para decirle, despierta que estás dormido. Despierta que estás dormido y tienes que darte cuenta del poder que yo te he dado. Porque si ayer los apóstoles en el aposento alto con María y otras mujeres recibieron el poder de lo alto, para hacer la iglesia, ese día nació la iglesia. Tú y yo también hoy, en este siglo, en este año, también tenemos ese poder porque lo recibimos en el bautismo, cuando fuimos bautizados, y en la confirmación. Y tú y yo tenemos ese mismo poder, el mismo, no ha cambiado, para que nosotros podamos salir. Y así como ellos hablaron y las multitudes se convirtieron, tú como joven adulto, casado, soltero, viudo, estás enfermo, todos nosotros, si estamos utilizando, dejando que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas, también podemos proclamar a Cristo y Cristo resucitado. Podemos hablar de Cristo como camino, verdad y vida. Podemos anunciar que Jesús tiene palabra de vida eterna, que Jesús es el camino que nos lleva al Padre y que Jesús es plenitud de verdad y de vida. Que el Señor nos ayude a todos a ser iglesia y que nunca nos olvidemos que si Pentecostés
le dio el poder a los apóstoles, a María, a las mujeres que estaban allí, para que empezaran la iglesia, hoy también nos los da a ti y a mí, para que nosotros todos podamos ser iglesia hoy, mañana y siempre. Que Dios los bendiga a todos ustedes y hasta la próxima en su programa de Mientras el Mundo Gira. Y acuérdense, escríbanos sus sugerencias y preguntas a mundogira@ewtn.com. Que Dios me los bendiga y pórtense bien mientras el mundo gira.